El 26 de enero de 1950 ocurrió algo que todavía hoy desafía toda lógica. Un enorme avión militar estadounidense, un transporte Douglas C-54, despegó desde una base aérea en Alaska con 44 personas a bordo. Era una aeronave enorme para la época, con más de 30 metros de envergadura, diseñada para transportar tropas, equipos y suministros. Era un vuelo completamente rutinario. No había tormentas, no había fallas reportadas, y el avión seguía una de las rutas aéreas más utilizadas. Pero 2 horas después del despegue ocurrió algo imposible de explicar. El avión desapareció. No hubo llamada de emergencia o señal de peligro. No hubo ningún rastro de lo que pudo haber sucedido. Simplemente dejó de existir en los radares y en las comunicaciones. 44 personas se esfumaron en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Aquel incidente se convertiría con el tiempo en uno de los mayores misterios de la aviación moderna, y en una de las historias más inquietantes, asociadas a una región que hoy muchos conocen como el Alaska Triangle, una enorme área salvaje entre Anchorage, Juneau y Fairbanks, donde durante décadas han ocurrido desapariciones inexplicables de aviones, barcos y personas. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro. De hecho, Alaska tiene una de las tasas más altas de desapariciones sin resolver en todo Estados Unidos. Muchos investigadores creen que en esta región ocurre algo extraño, algo que no puede explicarse únicamente con accidentes o errores humanos. Pero para comprender este misterio, hay que regresar al momento exacto en el que todo comenzó. Aquella mañana de enero de 1950 parecía normal en la base aérea Elmendorf, una instalación militar clave ubicada cerca de Anchorage. El mundo estaba entrando en una nueva era marcada por la tensión global. La Guerra Fría había comenzado. Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en una carrera silenciosa por la supremacía militar y tecnológica. Alaska era una pieza estratégica en ese tablero global porque se encontraba a tan solo 56 millas del territorio soviético. Desde allí podían despegar bombarderos capaces de llegar al otro lado del planeta en cuestión de horas. Por esa razón, el espacio aéreo de Alaska era uno de los más vigilados del mundo. Había radares y sistemas de monitoreo observando el cielo. Precisamente por eso la desaparición del Douglas C-54R resultó tan desconcertante. Un avión de ese tamaño no podía simplemente desaparecer. Aquella aeronave llevaba 36 pasajeros y 8 tripulantes. Algunos eran militares y otros eran familiares de personal de la Fuerza Aérea. El vuelo tenía una ruta bien definida hacia el sur. Tras realizar una escala en su punto de reporte cerca de la frontera con el Yukón, durante las primeras horas, todo parecía normal. El avión realizó su comunicación de rutina cuando sobrevoló el pequeño pueblo de Snag. La transmisión fue clara y puntual. Nada indicaba problemas. Pero después de ese momento, el silencio fue absoluto. El avión nunca volvió a comunicarse. Horas más tarde, cuando debía aterrizar en su destino final, simplemente no apareció. En ese instante comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia de Alaska. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Canadá desplegaron recursos masivos para encontrar la aeronave perdida. Más de 7,000 soldados participaron y 85 aviones recorrieron el cielo intentando localizar cualquier señal del transporte. La zona era gigantesca. Más de 300,000 millas cuadradas de territorio salvaje cubierto por montañas y bosques densos. Era un territorio hostil donde incluso hoy sería difícil encontrar restos de un accidente aéreo. Sin embargo, los investigadores confiaban en que un avión de ese tamaño dejaría algún tipo de rastro. Pero los días pasaron y no apareció absolutamente nada, ni restos del fuselaje, ni señales de impacto, ni objetos flotando, ni siquiera una pequeña pieza de metal. Era como si el avión hubiera sido borrado de la realidad. Los familiares de los desaparecidos esperaban noticias en una angustia que se transformó en desesperación total. La base militar estaba en alerta máxima. Los mandos no concebían que una mole de metal se hubiera esfumado en un espacio monitoreado. ¿Fue un derribo soviético? ¿Un fallo estructural? Las teorías circularon, pero ninguna tenía pruebas físicas. La situación se volvió aún más extraña cuando comenzaron a ocurrir incidentes inesperados durante la búsqueda. Varios aviones que participaban en la operación sufrieron accidentes inexplicables. Uno de ellos perdió el control y se estrelló. Milagrosamente el piloto sobrevivió y caminó kilómetros hasta encontrar ayuda. Poco tiempo después otro avión también cayó. En apenas unas semanas 4 aeronaves se estrellaron en la región mientras intentaban encontrar al Douglas desaparecido. ¿Era solo una coincidencia o había algo extraño ocurriendo en esa parte del cielo? Surgió otro detalle desconcertante. Algunas estaciones de radio comenzaron a captar señales débiles en la frecuencia de emergencia. Eran sonidos distorsionados, fragmentos de voces humanas que parecían provenir de algún lugar remoto. Durante varios días esas señales aparecieron y desaparecieron, sin que nadie pudiera determinar su origen. Algunos operadores aseguraron escuchar conversaciones imposibles de descifrar, como si alguien intentara pedir ayuda desde una distancia imposible. El Douglas C-54J fue encontrado,
y el caso quedó archivado como uno de los mayores enigmas de la aviación. Pero lo más inquietante es que este no fue un incidente aislado. Otros pilotos comenzaron a reportar extraños fenómenos. Algunos hablaron de fallas inexplicables en sus instrumentos, otros describieron comportamientos extraños en las brújulas, y unos pocos aseguraron haber visto objetos desconocidos moviéndose a velocidades imposibles en el cielo del norte. ¿Qué ocurre realmente en el Alaska Triangle? Y lo más perturbador de todo, ¿cuántos aviones más han desaparecido allí? Si te apasionan estos casos, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir revelando estos enigmas. Continuemos. Durante años, el caso del avión desaparecido quedó envuelto en silencio oficial. Los informes militares fueron archivados y muchos detalles permanecieron clasificados durante décadas. Sin embargo, lo que ocurrió después comenzó a alimentar una inquietante reputación que hoy rodea a esta región del norte del planeta. Con el paso del tiempo, cada vez más desapariciones comenzaron a registrarse dentro de la misma área geográfica. Pilotos, aventureros y pescadores desaparecieron sin dejar rastro, mientras atravesaban aquella vasta extensión salvaje conocida como el Alaska Triangle. Este triángulo imaginario conecta tres puntos clave del estado Anchorage, Juneau y Fairbanks. Dentro de ese enorme territorio se extiende una naturaleza casi intacta, compuesta por montañas gigantes, bosques interminables, glaciares y miles de kilómetros de terreno prácticamente deshabitado. Es una región donde el clima puede cambiar en minutos y donde las tormentas y la niebla pueden convertir cualquier viaje en una lucha por sobrevivir. Incluso considerando lo hostil del entorno, muchas desapariciones registradas allí presentan detalles que resultan difíciles de explicar únicamente con factores naturales. Tras la desaparición del Douglas C-54, pilotos reportaron fenómenos extraños en sus instrumentos en brújulas girando sin control y radios con interferencias inexplicables. Algunos aviadores aseguraron que sus sistemas electrónicos parecían perder toda referencia durante varios segundos mientras atravesaban ciertas zonas del triángulo. Para un piloto, perder la orientación en pleno vuelo es de las situaciones más peligrosas. Unos pocos segundos de confusión pueden resultar fatales. A mediados del siglo XX, investigadores plantearon que Alaska posee enormes depósitos de minerales magnéticos bajo su superficie. Estas concentraciones podrían generar anomalías electromagnéticas, capaces de interferir con brújulas y equipos electrónicos en áreas específicas del territorio. Esto explicaba algunos accidentes, pero no resolvía el problema principal. Normalmente un avión deja restos al estrellarse, pero aquí jamás aparecieron. Se calcula que desde 1970 más de 16.000 personas han desaparecido en Alaska, bajo circunstancias que nunca fueron aclaradas. Esta cifra ha convertido al estado en uno de los lugares con mayor número de casos sin resolver en toda América del Norte. ¿Por qué tantas desapariciones ocurren exactamente en la misma región? Imaginen la inmensidad de un ecosistema que devora cualquier rastro de civilización. Algunos sugieren la existencia de vórtices, donde la física se comporta distinto. ¿Es el clima o un componente geofísico que aún no hemos mapeado? En 1986, un vuelo de carga de Japan Airlines sobrevolaba Alaska. El Boeing 747 era comandado por un piloto con 10.000 horas de experiencia. Aquella noche, el cielo estaba despejado, pero de pronto el piloto observó dos luces brillantes moviéndose a una velocidad imposible de calcular. Las luces se acercaron al avión, cambiando de posición instantáneamente y acelerando de manera que ninguna aeronave humana podía replicar. Los objetos iluminaron la cabina con un brillo intenso. El piloto informó inmediatamente al control de tráfico aéreo sobre estos objetos desconocidos. Lo sorprendente fue que los radares también detectaron algo. El control registró una señal adicional confirmando que algo volaba junto a la aeronave. Esta presencia permaneció cerca durante 40 minutos antes de desaparecer. Es uno de los encuentros aéreos más famosos y debatidos hasta hoy. Imagina estar en esa cabina viendo cómo tu tecnología es superada por algo que no debería existir. Si te gusta este análisis, dale like al video. Este episodio intensificó la reputación del Alaska Triangle, comparándolo con el Triángulo de las Bermudas por sus historias de naves que se esfuman. Pero el Alaska Triangle es mucho más grande y salvaje. La mayor parte del territorio permanece prácticamente inexplorado incluso hoy. Grandes extensiones de bosque y montaña nunca han sido atravesadas por carreteras, y muchas áreas solo pueden alcanzarse por aire. Esto significa que si un avión se estrella en ciertas zonas remotas, encontrar sus restos puede resultar extremadamente difícil. Sin embargo, algunos investigadores creen que esta explicación tampoco es suficiente para justificar la cantidad de casos registrados. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir teorías aún más inquietantes. Algunos científicos propusieron que el triángulo podría estar ubicado sobre una zona donde el campo magnético de la Tierra presenta
irregularidades. Otros sugirieron que las intensas auroras boreales podrían generar efectos electromagnéticos capaces de interferir con sistemas electrónicos. Pero incluso estas teorías científicas no lograban explicar ciertos testimonios que aparecieron a lo largo de los años. Varios pilotos afirmaron haber observado objetos desconocidos moviéndose en el cielo de Alaska a velocidades imposibles. Otros hablaron de luces que aparecían repentinamente en medio de la oscuridad, antes de desaparecer sin dejar rastro. Incluso algunos exploradores aseguraron haber visto extrañas formaciones luminosas sobre las montañas en noches completamente despejadas. Estas historias comenzaron a alimentar una hipótesis mucho más controversial, la posibilidad de que el Alaska Triangle sea un punto de actividad para fenómenos aéreos. Aunque muchos científicos descartan estas teorías, el hecho es que numerosos incidentes extraños continúan ocurriendo dentro de la región. Aviones que desaparecen, señales de radio inexplicables, instrumentos que dejan de funcionar y testimonios de pilotos que aseguran haber presenciado cosas inexplicables. Todo esto ha convertido al Alaska Triangle en uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. A medida que más casos salen a la luz, una pregunta comienza a surgir con mayor fuerza entre investigadores y entusiastas. Lo que inicialmente parecía ser un accidente aislado se convirtió lentamente en un patrón difícil de ignorar. Durante décadas, pilotos, exploradores y residentes locales continuaron reportando sucesos extraños dentro de esta enorme región salvaje. Uno de los aspectos más perturbadores del misterio es que muchos de los incidentes ocurren en condiciones aparentemente normales. No hay tormentas violentas. No hay advertencias meteorológicas extremas. Los vuelos comienzan como cualquier otro viaje rutinario, hasta que algo cambia. En algunos casos los instrumentos dejan de funcionar de forma repentina. En otros, las comunicaciones se pierden sin explicación, y en los casos más inquietantes, simplemente no queda ningún rastro del avión. Los expertos en aviación han intentado analizar estos casos. Algunos sugieren que el clima impredecible de Alaska podría ser responsable. Una mañana despejada puede transformarse en una tormenta de nieve en cuestión de minutos. La niebla espesa también puede reducir la visibilidad a casi cero, especialmente cuando los pilotos sobrevuelan zonas montañosas. Pero incluso considerando estos factores, ciertos incidentes siguen siendo difíciles de explicar. En varias ocasiones se han perdido aeronaves equipadas con sistemas de navegación modernos y tripuladas por pilotos altamente experimentados. En algunos casos, los equipos de búsqueda han rastreado enormes áreas durante semanas, sin encontrar absolutamente nada. Ni restos metálicos, ni señales de impacto, ni combustible derramado. El territorio mismo contribuye al misterio. El Alaska Triangle cubre una extensión gigantesca de montañas, bosques densos, ríos y glaciares. Existen zonas donde ningún ser humano ha puesto un pie en siglos. Si un avión cae allí, la naturaleza puede ocultarlo rápidamente. La nieve puede cubrir los restos en pocas horas, y los movimientos de los glaciares pueden arrastrar fragmentos durante años. Sin embargo, hay otro elemento que hace que muchos investigadores levanten las cejas. Varias desapariciones han ocurrido en rutas aéreas relativamente transitadas, lugares donde normalmente otros pilotos habrían visto humo o señales. A lo largo de los años también han surgido relatos de personas que aseguran haber experimentado fenómenos extraños dentro del Alaska Triangle. Algunos pilotos han descrito luces brillantes que aparecen repentinamente en medio de la oscuridad y que luego desaparecen a velocidades imposibles. Para muchos escépticos, estas historias pueden explicarse por fenómenos naturales poco conocidos. En regiones cercanas al círculo polar, es común observar auroras boreales, tormentas geomagnéticas y descargas eléctricas atmosféricas, pero algunos testigos aseguran que lo que vieron no se parecía a ningún fenómeno natural. Uno de los elementos más intrigantes del Alaska Triangle es su intensa actividad geomagnética. Durante tormentas solares, grandes cantidades de partículas cargadas chocan contra la atmósfera terrestre y pueden generar perturbaciones. Algunos científicos creen que estas tormentas podrían interferir con los instrumentos de navegación de los aviones. Sin embargo, incluso esta explicación tiene limitaciones, ya que los aviones modernos cuentan con múltiples sistemas de respaldo. Con el paso del tiempo, algunos investigadores comenzaron a explorar teorías mucho más controversiales. Entre ellas surgió la idea de que ciertas regiones del planeta podrían presentar anomalías energéticas aún desconocidas. Según esta hipótesis, el Alaska Triangle podría ser un punto donde diferentes fuerzas naturales interactúan de forma inusual. Campos magnéticos, corrientes atmosféricas y actividad geológica podrían combinarse creando efectos inesperados. Durante décadas, numerosos informes de pilotos militares y civiles
han mencionado encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Algunos describieron objetos metálicos moviéndose sin emitir sonido. Otros hablaron de luces que cambiaban de dirección instantáneamente. Alaska posee otra característica única. Gran parte de su territorio está prácticamente deshabitado. Esto significa que cualquier fenómeno extraño que ocurra allí podría pasar completamente desapercibido durante años. Todavía existen áreas del Alaska Triangle que permanecen poco exploradas, donde las montañas y los glaciares crean paisajes vastos y aislados. Lugares donde resulta difícil imaginar lo que podría estar oculto allí, esperando ser descubierto. Algunos exploradores que han viajado por estas regiones cuentan historias inquietantes. Relatan cómo las brújulas a veces se comportan de manera errática y cómo ciertos equipos electrónicos parecen perder señal sin explicación. En ocasiones incluso han reportado escuchar sonidos extraños, provenientes de zonas completamente deshabitadas. Para muchos científicos estas historias pueden tener explicaciones naturales, pero el hecho de que tantas personas describan experiencias similares ha contribuido a mantener vivo el misterio. A medida que el número de casos crece, una idea comienza a tomar forma entre quienes investigan estos fenómenos. Tal vez el Alaska Triangle no sea solo un lugar donde ocurren accidentes, tal vez sea una región donde diferentes factores naturales se combinan de maneras que todavía no comprendemos completamente. Durant y Heikos, investigadores independientes, comenzaron a estudiar los patrones de las desapariciones registradas en esta región. Lo que encontraron resultó inquietante. Muchos de los incidentes parecían concentrarse dentro de ciertas áreas específicas del triángulo, zonas donde se han reportado con mayor frecuencia fallas en instrumentos de navegación, interferencias de radio y avistamientos de luces inexplicables en el cielo. Algunos especialistas en geofísica comenzaron a analizar los datos del campo magnético terrestre en Alaska y descubrieron algo interesante. En ciertas partes del territorio existen anomalías magnéticas naturales generadas por enormes depósitos minerales bajo la superficie. Estas anomalías pueden alterar el comportamiento de las brújulas e incluso afectar equipos electrónicos sensibles. En condiciones normales, estos efectos serían menores, pero combinados con tormentas solares o actividad geomagnética intensa, podrían generar perturbaciones mucho más fuertes. Sin embargo, incluso esta explicación científica no logra resolver todos los misterios asociados al Alaska Triangle. Muchos casos de desapariciones siguen presentando detalles que parecen ir más allá de simples fallas técnicas. En varias ocasiones, las últimas comunicaciones de pilotos han descrito situaciones confusas, momentos en los que los instrumentos dejaron de responder, o en los que los pilotos parecían desorientados, sin entender exactamente lo que estaba ocurriendo. Esos momentos finales registrados en las comunicaciones aéreas han sido analizados por investigadores durante años, pero en la mayoría de los casos, las grabaciones simplemente terminan en silencio. A lo largo de los años también se ha observado otro fenómeno curioso. En ciertas regiones del triángulo, las señales de radio pueden viajar distancias inesperadamente largas, o por el contrario, desaparecer por completo durante minutos. Esto ha llevado a sugerir que las condiciones atmosféricas y geomagnéticas del área podrían afectar la propagación de ondas de radio de formas poco comunes. Si esto fuera cierto, explicaría por qué en algunos casos se han captado transmisiones débiles o fragmentadas que nunca pudieron ser rastreadas hasta su origen. Pero mientras los científicos continúan analizando datos y buscando explicaciones racionales, las historias provenientes del Alaska Triangle siguen acumulándose. Algunos pilotos han relatado encuentros con objetos que parecían seguir sus aeronaves durante varios minutos antes de desaparecer a velocidades imposibles. Otros han hablado de luces que cambiaban de dirección instantáneamente sin producir ningún sonido. Existen incluso investigadores que creen que el Alaska Triangle podría ser uno de varios puntos en el planeta donde ocurren anomalías energéticas aún desconocidas, campos magnéticos intensos, corrientes atmosféricas, actividad geológica profunda, e incluso fenómenos relacionados con la ionosfera podrían combinarse, creando efectos inesperados. Aunque estas teorías siguen siendo altamente especulativas, lo cierto es que el Alaska Triangle continúa produciendo historias difíciles de ignorar. Cada año se registran nuevas desapariciones de excursionistas, cazadores, pescadores y aventureros que se adentran en las vastas tierras salvajes de Alaska. En muchos de estos casos, las personas desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro, ni huellas, ni campamentos abandonados, ni señales de lucha. En algunos expedientes de búsqueda, los equipos de rescate han encontrado equipos intactos, mochilas o herramientas, pero sin ninguna señal de las personas. La inmensidad del territorio juega un papel importante. Alaska es uno de los lugares más grandes y menos poblados del planeta. Existen miles de kilómetros de montañas, glaciares y bosques donde las condiciones extremas pueden ocultar fácilmente cualquier evidencia. Las tormentas de nieve pueden cubrir un área completa en cuestión de horas, y los glaciares en movimiento pueden arrastrar restos durante años. Uno de los elementos que más intriga a los investigadores es la persistencia del fenómeno a lo largo del tiempo.
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Pilotos modernos, equipados con tecnología avanzada, también han reportado anomalías en sus instrumentos mientras sobrevolaban ciertas áreas del Triángulo, con la llegada de la tecnología moderna. Algunos científicos esperaban que los satélites y sistemas de monitoreo global ayudaran a resolver definitivamente estos enigmas. Sin embargo, incluso con todos estos avances, el Alaska Triangle sigue produciendo casos difíciles de explicar. En algunas ocasiones, los investigadores han logrado encontrar restos de aeronaves desaparecidas después de años de búsqueda. Esto ha llevado a algunos expertos a considerar la posibilidad de que ciertos accidentes ocurran en lugares extremadamente inaccesibles. Para muchas comunidades locales, estos relatos forman parte del folclore del lugar. Algunos hablan de antiguas leyendas indígenas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación mucho antes de que existieran los aviones o las rutas aéreas modernas. Quizás el Alaska Triangle sea simplemente una combinación de factores naturales extremos, o quizás aún exista algo más que todavía no hemos logrado identificar. Lo cierto es que después de décadas de investigación, el misterio del Alaska Triangle sigue sin resolverse completamente. Y mientras el mundo continúa buscando respuestas, una pregunta sigue flotando en el aire sobre esa región remota del norte. ¿Qué crees tú que se oculta realmente en el Triángulo de Alaska? Déjame tu teoría en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana.